Número 7 de Ciencias Sociales y su didáctica 1. En esta clase lo que vamos a hacer es enfocarnos en el análisis de las llamadas corrientes historiográficas argentinas. Cuando ustedes estuvieron trabajando qué era la historia, vieron que había dos procedimientos que eran claves allí en el trabajo del historiador: la heurística y la hermenéutica. La heurística hacía referencia a toda la recolección de datos, de testimonios, de documentos, de fuentes, de reliquias que obtiene el historiador, y por otro lado la hermenéutica hacía referencia a ese proceso de análisis, de interpretación, ¿sí? Entonces, como ustedes vieron, la historia y las ciencias sociales en general tienen un componente subjetivo. Cuando el historiador realiza una interpretación de ese pasado, va a poner en juego sus opiniones, su ideología, su forma de ver las cosas, sus preferencias, sus intereses, y va a responder a la época en la que vive, a la clase social a la que pertenezca. Entonces, tenemos que tener en cuenta que diversas ideologías van a construir distintas interpretaciones del pasado y distintas versiones del mismo. Ahora bien, cuando nosotros nos enfocamos en la historia argentina, podemos reconocer que existen distintas ideologías y distintos grupos sociales que sostienen distintas miradas de la historia. Lo que vamos a hacer esta clase es tomar un texto que es de Norberto Galazo, y vamos a analizar justamente estas distintas versiones que se han realizado acerca del pasado argentino. Ustedes tienen que tener en cuenta que ninguna historia es absolutamente neutra, sino que detrás de ella siempre van a estar presentes los sesgos del historiador y su cosmovisión ideológica. De acuerdo a su ideología, el historiador va a hacer un juicio favorable o desfavorable del pasado, se va a enfocar en determinados actores sociales y en otros no, le va a dar mayor importancia a determinados procesos y a otros no. Entonces quiero que les quede claro esto: distintas ideologías dan como resultado distintos análisis e interpretaciones de esa realidad del pasado. Ahora bien, vamos a analizar los distintos o las distintas corrientes historiográficas. Cuando nosotros hablamos de corrientes historiográficas, nos referimos a distintos historiadores que coinciden en su mirada acerca de ese pasado y construyen una corriente, ¿sí? Conforman lo que se llama una corriente historiográfica. Las corrientes historiográficas han surgido en distintas etapas, a través del tiempo fueron surgiendo distintas formas de ver ese pasado. Vamos a empezar analizando la llamada historia oficial. Ustedes, cuando vieron los tipos de historias, trabajaron lo que era la historia oficial y también trabajaron la historia de bronce, ¿se acuerdan? Bueno, la historia oficial en la Argentina se encuadra en esos tipos que ustedes vieron. Ustedes en el material van a encontrar que Galazo plantea que la historia oficial es la historia que tradicionalmente se ha enseñado, es la historia que durante mucho tiempo no ha sido cuestionada, es la historia que aparece en los nombres de las calles, en los nombres de las plazas, es la historia que parece que se había instalado como única versión. Ahora bien, ustedes tienen que tener en cuenta que esa historia oficial surge en una determinada época. Surge en el proceso de construcción del Estado Nacional, alrededor de los años 1860 en nuestro país, a partir de allí. Y va a tener como principal representante a Mitre, a Bartolomé Mitre. Ahora bien, ustedes tienen que tener en cuenta que en ese proceso de construcción del Estado, el Estado debía tratar de construir una mirada de la historia para legitimarse a sí misma, para lograr aceptación. Bartolomé Mitre va a ser quien sea uno de los principales propulsores, y vamos a ver qué características tiene esta historia y por qué las va a tener. Para eso yo necesito hacerles una contextualización previa para entender por qué.
porque como les dije, cada corriente historiográfica surge en una determinada época y responde, ¿sí?, a ese contexto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestro país, a partir de 1810, que fue la llamada Revolución de Mayo, existieron distintos proyectos que chocaron. Teníamos por un lado a Buenos Aires, que tenía una mirada que se llamó centralista porque quería concentrar ella las riendas de el gobierno de ahí en más. O sea, quería ser ella la que tome las decisiones por encima de las demás provincias. Además, planteaba una postura económica que se llamaba liberal o libre comercio, que decía Buenos Aires que quería comerciar libremente con el exterior y que ingresen productos extranjeros a nuestro territorio. Por otro lado, las provincias del interior del país no estaban de acuerdo con que Buenos Aires sea la cabeza. Las provincias del interior lo que querían era que se las respete en igualdad a todas, ¿sí? Eso se denominó federalismo. Entonces tenemos en lo político Buenos Aires con una postura centralista o unitaria y el interior con una postura federal. Ahora bien, en lo económico el interior también tenía sus ideas. Por ejemplo, el interior planteaba lo que se llamó el proteccionismo. Frente a ese libre comercio que pretende Buenos Aires, de apertura comercial al exterior, el interior decía: nosotros queremos una política que proteja a las pequeñas industrias que había en las provincias de todos esos productos que venían de afuera, que eran súper baratos, y los terminaban afectando, pues no podían competir. Entonces, el interior planta la bandera del llamado proteccionismo económico. Hasta ahí vemos las diferencias que había. A lo largo de décadas y décadas y décadas existieron choques, conflictos, guerras civiles entre el interior y Buenos Aires. Alrededor de 1860-1861 se va a producir una batalla, que ustedes la van a leer ahí en el texto que la hace mención al pasar, pero yo necesito que la entiendan para comprender ese texto, que es la llamada Batalla de Pavón. En esa Batalla de Pavón se van a enfrentar Buenos Aires, liderada por Mitre, y el interior, liderado por Urquiza. Y se va a producir, ¿quién va a ganar esta batalla? Buenos Aires. A partir de ese momento, Buenos Aires va a ser la que organice un Estado en este país que vivió tantos choques, tantos conflictos. A partir de ese momento se construye un Estado nacional, pero bajo las órdenes porteñas. Es decir, que triunfa la postura porteña. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque esos gobiernos que comienzan en esta etapa a partir de 1860, cuyo primer presidente va a ser Bartolomé Mitre, van a construir una mirada de la historia, ¿sí?, que va a tener determinadas características. Por ejemplo, ustedes van a ver que es una historia liberal, se denomina. Una historia liberal, ¿por qué? Porque dice que en lo económico sostiene como beneficioso para el país esa apertura al exterior, ¿sí?, esa apertura comercial. Por otro lado, es una historia que dice que es elitista. ¿Qué significa que es elitista? Que representa los intereses de las clases dominantes de la época, sobre todo la clase porteña dominante. Otra cuestión, dice que es una historia que es antipopular. Vamos a ver por qué. En las provincias, los principales representantes del federalismo eran los llamados caudillos. Estos caudillos de Santa Fe, de Entre Ríos, de La Rioja, de distintas provincias, sostenían el federalismo y se enfrentaban a la postura porteña. Y eran seguidos por las clases populares de la época, por el gaucho, ¿sí?, sobre todo. Y hay que tener en cuenta algo. Buenos Aires, o la historia liberal, va a construir una mirada en la cual va a ser absolutamente despectiva, ¿sí?, con respecto a estos actores sociales. Es una historia que para Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que eran los gobernantes de la época, tiene que ver con una famosa frase
que ustedes quizás la escucharon, que es civilización y barbarie. Para Mitre, por ejemplo, Sarmiento, en la Argentina la barbarie eran los gauchos, los indios, los caudillos federales, el interior. Para ellos todo lo que era autóctono, todo lo que representaba a las provincias y a estos sectores sociales, para ellos era atraso, ¿sí? Era la causa de los males del país. En cambio, para ellos la civilización era lo porteño, era imitar a Europa, era tenerla como modelo. Al momento de escribir esta versión de la historia oficial, por supuesto que esto se va a plasmar. ¿Por qué? Porque es una historia, la historia oficial, totalmente antipopular. Es una historia que pone en esa posición como la barbarie, es una historia que rechaza, como les digo, al interior, a los caudillos, y es una historia que representa a una Argentina que para ellos era europeizada, que miraba a Europa, totalmente desvinculada de lo autóctono. Esa es otra cuestión a tener en cuenta. Para ellos el interior era un obstáculo al llamado progreso, entre comillas, de lo que ellos planteaban. Entonces, es una historia, como les digo, que no es neutra, como verán. Tiene una ideología muy profunda detrás y representa intereses de las clases dominantes, intereses porteños, y que denota totalmente al interior y a estos actores sociales que siempre estuvieron marginados. En cambio, es una historia que realza a determinados próceres, ¿sí? a determinados héroes, entre comillas, por ejemplo, a Mitre, a Sarmiento, a Rivadavia. Es una historia que va a estar centrada en hechos, en acontecimientos ordenados cronológicamente. Es una historia muy narrativa, muy descriptiva, muy poco crítica, y es una historia basada en documentos escritos, es decir, que la podemos relacionar con el llamado positivismo. Recuerden eso. Ahora bien, vamos a pasar a las otras corrientes. Tenemos la llamada corriente liberal de izquierda, que surge también fines del siglo XIX. ¿Por qué decimos que es de izquierda? Porque estaba representada por miembros, por ejemplo, del Partido Socialista o Partido Comunista de la época que empezaban a surgir, y dice Galasso que utilizan categorías marxistas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de Marx, por ejemplo, esta noción del modo de producción, de lucha de clases, que le da importancia a aspectos de la economía, pero dice que es una historia vacía de contenido? ¿Por qué? Porque sigue descalificando a los caudillos federales del interior y sigue reconociendo los mismos próceres que la historia oficial. Ahora bien, de acá en más vamos a empezar a hablar de otra corriente que viene a ofrecer una mirada opuesta a la historia oficial, que es el llamado revisionismo. Ustedes van a ver, cuando lean el texto, que quiero que lo lean detenidamente, que el revisionismo tiene distintas variantes que fueron surgiendo a través del tiempo. En general, el revisionismo lo que busca es ofrecer, como les digo, una mirada que sea opuesta a la historia oficial, busca justamente revisar esa historia oficial, busca cambiar esa versión dominante en función de los intereses nacionales, de los grupos populares, y lo que hace es realizar una crítica histórica y plantear un panteón alternativo de próceres. No se va a quedar con esos personajes que la historia oficial los ponía, los resaltaba, sino que se va a enfocar en otras personalidades que habían sido ocultadas por la historia oficial. Y si ustedes piensan en los tipos de historia que vieron en las clases anteriores, al revisionismo la podemos encuadrar en la llamada contrahistoria o también historia crítica en algunos casos. Bueno, vamos a ver los distintos revisionismos. Ustedes lo van a tener en el texto, pero yo se los voy a comentar. Tenemos el revisionismo histórico rosista.
El revisionismo histórico rosista surge a partir de los años 30, 1930. ¿Qué pasó en 1930 en la Argentina? Un golpe de Estado, el primero del siglo XX, que fue encabezado por un militar que se llamaba Uriburu. Ahora bien, ¿por qué surge en esta época de autoritarismo este revisionismo rosista? En el texto van a encontrar que su base ideológica es el nacionalismo oligárquico, ¿sí? Ahora bien, dice que tiene auge en esta época porque se encuentra relacionada al ascenso de algunos movimientos autoritarios, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Por ejemplo, el fascismo italiano, el nazismo, surgen en este contexto. Galasso dice que esta corriente representa, ¿sí?, a un sector de la clase dominante, por eso se llama oligárquica, que no estaba de acuerdo con las reglas democráticas. Como les digo, tengan en cuenta que se había producido un golpe de Estado en este país, ¿sí?, un golpe encabezado, un golpe militar. Entonces, esta historia de la Argentina, de esta versión, surge de alguna manera justificando eso, esas medidas autoritarias. Lo que hace esta corriente, que no está de acuerdo con las reglas democráticas y es oligárquica porque representa a las clases dominantes, es rechazar o plantarse en contra de un gobierno popular que había sido derrocado por este golpe, que fue el gobierno de Irigoyen, que era un gobierno radical, ¿sí?, que tenía bases populares. El golpe viene a terminar con ese gobierno y esta visión de la historia, como les digo, viene a dar legitimidad o a tratar de justificar esta postura autoritaria. ¿A quién van a rescatar ellos como sujeto en la historia y le van a dar muchísima relevancia? A Rosas. ¿Quién fue Juan Manuel de Rosas? Me van a decir ustedes. Juan Manuel de Rosas había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, federal era, pero tenía unas maneras de ejercer el poder político bastante autoritarias, y se caracterizó Rosas por establecer el orden, ¿sí?, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el interior, durante su mandato de gobierno, sus años de gobierno, que fueron muchos. Entonces, ellos desde el autoritarismo van a rescatar en Rosas esa figura como un gobernante autoritario cuya figura aseguraba el orden y la vigencia de las tradiciones. Eso es algo a tener en cuenta. Como tienen una mirada muy conservadora, también ellos van a rescatar a la época colonial, es decir, la época previa a la Revolución de Mayo, en el cual estábamos bajo la dominación española, también como una etapa de orden y de vigencia de tradiciones muy fuertes. Entonces ellos le dan importancia a esos periodos también. Por ejemplo, cuando analizan la Revolución de Mayo, le dan importancia no a Moreno, que era el más revolucionario, sino a Saavedra, que era el más conservador. Y como les digo, es una historia que rescata grandes personajes, por ejemplo a Rosas, pero rechaza a otros de la historia oficial, como a Sarmiento, como a Rivadavia. Es decir, seguimos en la línea de los grandes personajes, pero en este caso se van a enfocar en Rosas. Vamos a seguir. Vamos a tener también, más o menos en la misma época, década del 30, el llamado revisionismo histórico forjista. Forja fue una agrupación de jóvenes de origen radical que se propusieron también repensar la historia y construir otra mirada. Se dice que es un revisionismo radical o nacional democrático. Acá ahí tenemos palabras importantes. Nacional va a rescatar, sí, lo nuestro, y va a tener una mirada democrática, no autoritaria como la anterior. Esta corriente historiográfica también se planta frente a esa historia oficial y quiere construir una mirada alternativa. Por ejemplo, es una historia que va a cuestionar a esa Argentina que la historia oficial alababa, esa Argentina que se abría al exterior, como les dije, esa Argentina en la cual habían tenido un rol importante las llamadas inversiones extranjeras, por ejemplo las inversiones británicas que habían venido acá a nuestro país durante los gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda.
Y para Mitre Sarmiento Avellaneda eso era un símbolo de progreso. Por ejemplo, los ingleses vinieron acá a construir el ferrocarril. Para ellos, para esa historia oficial, ese rol que cumplieron esas inversiones fue muy beneficioso para el país. Ahora bien, Forja dice que no, va a cuestionar esos intereses británicos en nuestro país. Y por ejemplo, uno de sus miembros, que es Scalabrini, Ortiz, escribe un libro sobre la historia de los ferrocarriles argentinos diciendo que fueron una estafa monumental, esas inversiones inglesas. Entonces ven que se construye otra mirada. Otro de sus representantes fue Arturo Jauretche, también para que lo tengan en cuenta. Otro aporte que hace esta corriente forjista es que al analizar la Revolución de Mayo ven como dos líneas. Por un lado, la línea más revolucionaria, representada por Mariano Moreno, y otra línea contrarrevolucionaria que fue representada por Rivadavia. Vamos a seguir avanzando. 1945. En 1945 estamos en la época en nuestro país de auge del peronismo, ¿sí? En el cual empieza a cobrar relevancia. Acá surge otro revisionismo, que es el llamado revisionismo rosista o el revisionismo peronista. Rosas va a ser retomado nuevamente por los revisionistas y van a hacer como una comparación con Perón. Van a decir que tanto Rosas como Perón fueron maltratados, denostados, denigrados por la historia. Entonces van a hacer como esa analogía entre ambos. Rosas en esta época va a ser exaltado como un defensor de la soberanía nacional. Sobre todo van a le van a dar énfasis, importancia a un acontecimiento que fue la llamada Vuelta de Obligado. Fíjense que en nuestro país nosotros tenemos un feriado el 20 de noviembre que es el de la soberanía nacional, que hace referencia a que Rosas durante su gobierno se enfrenta a ingleses y franceses que querían ingresar por el río Paraná para comerciar, y Rosas les pone un freno, ¿sí? Pone cadenas atravesando el río para que no avancen. Ese acontecimiento para esta corriente es considerado como una defensa de nuestra soberanía ante el ataque de esas potencias. Entonces, se considera incluso hoy, fíjense que el feriado se llama así, Día de la Soberanía Nacional, es rescatado por esta corriente. A Rosas lo ven como un defensor de un proyecto nacional, porque Rosas lo que había hecho era una llamada ley de aduanas. Esa ley lo que hizo fue proteger a las industrias del interior, o sea, tenía una mirada proteccionista ante la llegada de esos productos extranjeros. Lo que hizo fue proteger la industria nuestra. Este rosismo, este revisionismo rosista también le da importancia a las masas populares, ¿sí? A esos grupos sociales que dijimos que habían sido ocultados o rechazados por la historia oficial. Sigamos avanzando en el tiempo. Estamos hacia 1955, tras la caída del peronismo. En 1955 empieza una nueva etapa en lo que es la historiografía y aparece la llamada la historia social. La historia social que tiene la influencia de un paradigma que nosotros vimos, que fue Anales, ¿sí? Esta historia social que va a tener como representantes a Romero, a Alperindongui, a Gino Germani desde la sociología, son todos historiadores de la UBA. Esta corriente, esta forma de entender la historia surge en esa universidad. Como les digo, es una historia que tiene la influencia de los anales. Según Galasso, ellos se sostienen o tienen una mirada política desde la llamada socialdemocracia. Dice que es una historia que va a incluir a diferentes disciplinas, a la historia, a la sociología, a la economía. Tienen un enfoque interdisciplinar justamente porque trabajan mancomunadamente con otras ciencias. Es una historia de procesos, ¿sí? No de hechos aislados. Tiene protagonistas que no son individuales, sino colectivos, ya habla de grupos sociales.
Es una historia que ellos, como surge de las universidades, de las investigaciones, eso le da un rigor científico, pero Galasso dice que bajo ese equilibrio, bajo esa mirada que ellos construyen, hay como una historia oficial reciclada. Es decir, siguen, según Galasso, representando los intereses de las clases dominantes, siguen sosteniendo una historiografía tradicional o bastante parecida a la historia oficial. Galasso dice que hay como una tendencia a favor de las élites, de las clases dominantes, y que también tienen un perfil liberal. Bueno, esa es la crítica que le hace Galasso a esta corriente. Por ejemplo, él dice que son antiperonistas y que eso también les da, ideológicamente los pone en un lugar no popular, por decirlo de alguna manera, pero esa es la corriente que incluso hasta hoy en día tiene mucho arraigo en el análisis de la historia y en los distintos historiadores. Vamos a la última, que es el revisionismo federal provinciano, socialista o latinoamericano, que es la corriente a la cual adhiere nuestro autor, que es Galasso. Él dice que surge en las últimas décadas, que allí hay una mayor presencia dada a los trabajadores y a sus luchas en la historia, es decir, que se le da un rol clave a ellos, a los caudillos de las provincias, ¿sí? Es una historia que rechaza ese culto a los próceres y a los héroes y explica los acontecimientos de los procesos en función de la lucha de clases y del rol de los sectores más olvidados, más marginados. Para ellos los sectores populares son los protagonistas de los procesos históricos y no le da los sectores populares dice que siempre estuvieron en lucha con estas oligarquías o estas clases dominantes, con el capital extranjero, por eso rescata su rol. También le dan importancia a un concepto que es el de la llamada patria grande, que habían postulado San Martín y Bolívar, es decir, que al hablar de patria grande no se queda o no se centra en la historia argentina, sino que tiene una mirada latinoamericana, ¿sí? Cuando hablamos de patria grande nos referimos a eso, al resto de la América Latina. Es una historia que considera la revolución como parte, a la Revolución de Mayo como parte de esa revolución latinoamericana, y además reivindica determinadas figuras como Moreno, como Artigas, a los caudillos de las provincias, al irigoyenismo, como les dije antes que era un movimiento popular, también al peronismo, y a determinados personajes de la llamada izquierda, ¿sí? de América Latina, como el Che Guevara, Sandino, como les dije yo también a Bolívar, a San Martín. O sea, es una postura alternativa y que tiene esa mirada también latinoamericana. Como verán, hay distintas versiones de la historia. La idea es que ustedes las conozcan, sepan que existen, sepan que cuando ven un libro de historia, cuando leen una revista, cuando escuchan un historiador en la tele, ustedes puedan saber desde dónde está parado, desde dónde les está hablando. Que ustedes puedan conocer estas distintas corrientes hace que construyan un panorama y que ustedes mismas piensen desde dónde se van a parar y cómo van a construir su propia visión de los hechos. Esta es la clave de conocer las corrientes, ¿sí? Y saber que ninguna historia es neutra. Siempre detrás hay intereses, hay ideologías, hay ideas, hay clases sociales, hay posturas. Así que bueno, espero que les sirva. Sé que es un poco extenso, pero es un contenido que quería explicárselos para a la hora de que lean el texto puedan hacerlo de una manera más amena y se pueda entender mejor. Bueno, les mando un beso grande y espero que les sirva este video.